Esa es una muy buena pregunta la que hace. ¿Quién le quiere responder a Juan José? ¿Por qué voy a definir dos tipos de muros? ¿Por qué no simplemente poner una carga de muros, una sola cantidad de muros, y ponerle a todo esto una carga en kilonewton por metro cuadrado y grado? ¿Por qué voy a generar otra que lo voy a meter en kilonewton por metro lineal estrictamente por acá o por acá? ¿Cuál sería como la razón de eso? Exactamente, es para asegurar una transferencia real de las cargas de los muros a las vigas correctas. O sea, por ejemplo, vamos a poner por ejemplo, aquí en este caso, esto fue losa bidireccional en todas partes. Aquí en este lo hice unidireccional, pero ahorita si quieren lo ponemos bidireccional porque me gustó más práctico todo bidireccional. Pero te les voy a explicar por qué. Porque, por ejemplo, supóngase que yo tengo esto. Bien, es el sentido lógico. Pues hay que mirarlo así. Y entonces, No está enfocando, ¿no? supóngase que esta es una planta. Y entonces supóngase que yo decidí hacer esto unidireccional. Supóngase que yo decidí hacer esta losa unidireccional. Y entonces, supóngase que por ejemplo la carga, yo en mi modelo pues pongo mis nervios, pongo unas carritas, pues pongo la plaquita, lo que representa un elemento tipo área que representa la plaqueta de los 5 centímetros, estas son las nervaduras, y supóngase que yo entro por aquí una carga uniformemente distribuida, carga muerta y carga viva, por un valor de muros. Entonces, por ejemplo, de muros, supóngase que voy a colocar, por ejemplo, supóngase que yo coloque 3 kilonewton por metro cuadrado. 3 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, si yo coloco 3 kilonewton por metro cuadrado de particiones, o sea, de muros, que la norma Prada me dice, muros divisorios, la suma de muros divisorios más muros de fachada, tiene que sumarle mínimo 3 kilonewton por metro cuadrado. Es lo que dice la norma Prada, ahorita lo vamos a ver. Entonces, la pregunta que yo me haría sería, si yo defino que esta carga es así, solamente la pongo los elementos tipo área y no le pongo nada de los elementos tipo línea, ¿será que sí estaré garantizando que la carga de los muros le esté llegando realmente a todas las vigas? Vamos a suponer, por ejemplo, que aquí hay un muro. Vamos aquí a un muro, ¿cierto? Entonces, aquí hay un muro que tiene una carga, vamos a ver de cuánto es esa carga, de ese muro. Entonces, esa carga de este muro de acá sería la carga W por muro sobre viga, sería vamos a suponer que, por ejemplo, es un muro que tiene revoque por lado y lado, digamos que es un muro de 15 centímetros de espesor. Entonces la norma me dice, los muros de 15 centímetros de espesor y de
ambos lados, pesan 2.50 kilonewton por metro cuadrado de proyección vertical. Y su altura, la altura es 2,40 metros. ¿Cierto? Que recuerden lo que habíamos dicho al principio. Recordemos si nosotros tenemos esto. Si esto es una elevación de la columna, nosotros teníamos que nuestras vigas son de 50 centímetros, el último nivel es de 40 centímetros, y recuerden que estas alturas eran 2,40 para los pisos típicos, para el primero un poquito más. ¿Cierto? 2,40. Entonces, por ejemplo, si aquí hay un muro divisorio o un muro de fachada, entonces ese muro tendría una altura de 2,40 metros, ¿cierto? 2,40 metros. Entonces el peso del muro sobre vigas sería 2,50 kilonewton por metro cuadrado. Eso es lo que vale un metro cuadrado, eso es lo que pesa un metro cuadrado de muro. ¿Sí? Metro cuadrado vertical. Si lo multiplico por 2,40 metros de altura que tiene el muro, eso da ¿cuánto? 6. 6. Eso da 6 kilómetros metros. ¿Sí? Muy bien. Entonces, en la realidad sobre esta viga va a haber una carga de 6 kilómetros por metro. Pero, fíjense lo que pasa si yo la ignoro y simplemente considero esta carga de 3 kilómetros por metro cuadrado, que en teoría tiene incluidas las cargas de los muros de fachada también, pero vamos a ver si algo sí no va a llegar a esta viga. Realmente, como la losa está unidireccional, todas las cargas van a llegar, o sea, todos estos nervios van a entregar cargas a estas vigas, ¿sí o no? A estas vigas. ¿Les va a llegar alguna carga a estas vigas? Sí, sí le va a llegar un poquito, porque mire que esto, por ejemplo, es 1 metro. O sea, supongamos que esta distancia es 1 metro. 1 metro, o sea, la separación típica entre nervios. Digamos que sea 1 metro, por ejemplo. Entonces, ¿qué tengo yo acá? Como aquí en esta diecita yo tengo una carga de 3 kilonewton por metro cuadrado, pues 3 kilonewton por metro cuadrado por esto mide 1 metro. De ese metro, 50 centímetros son de aferencia de esta viga y los otros 50 centímetros son de aferencia de este nervio. Entonces, 3 kilonewton por metro cuadrado por 0.50 Es 1.5. por 0.50 metros, apenas me estaría llegando 1,50 kilómetros por metro, muy inferior a los 6 kilómetros metro. ¿Sí o no? Entonces, si yo simplemente pongo una carga uniformemente distribuida y no coloco cargas explícitas, sobre todo en la fachada, bueno, también en algunas vigas y también los que estén exactamente sobre vigas internas, entonces de esa manera estaría menospreciando la carga real de muros que se va a generar sobre algunas de las vigas, ¿cierto? No sé si es claro. Entonces vuelvo y repito, entonces, en la realidad, si aquí yo pongo un muro de 2,40 metros de altura, en la realidad esta viga tendría que soportar una carga de 6 kilonewton por cada metro lineal. Por cada metro lineal.
Pero si yo no coloco esa carga explícita de 6 kN por metro lineal, sino que me confío en una carga uniformemente distribuida de 3 kN por metro cuadrado, pues ¿cuánto le va a llegar por repartición a esta viga? Le va a llegar 3 kN por metro cuadrado por su anchito frente, que son la mitad de un metro, 50 centímetros. 3 kN por metro cuadrado por 50 centímetros, eso me da 1,50 kN por metro, que viene a ser apenas la cuarta parte de lo que en realidad va a actuar sobre esa viga. ¿Sí? Entonces esa es la razón por la cual a mí me gusta ser explícito y no solamente poner una carga en kilómetro por metro cuadrado general, sino poner otra carga que se llama muros sobre vigas. ¿Sí? ¿Te convencido? Sí. Claro, y ese peso no se le agrega a las columnas. ¿Cómo? Ese peso no se le agrega a las columnas. No puedo hacer el. Pues no lo puedo agregar a las columnas y no a las vigas, ¿no? No, claro, esa carga va directamente sobre las vigas y ya las vigas la van a transmitir a las columnas, ¿cierto? Pero eso se va a encargar el modelo. Pero si yo quisiese que llegara, pues, no ponerlo en las vigas sino en las columnas, ¿es posible o no? Pero entonces el efecto sobre la viga, ¿qué? Lo estarías ignorando. O sea, estarías ignorando las deflexiones, los momentos adicionales, los cortantes adicionales que ese muro le estaría generando a esta viga. Bueno, pues bien. ¿Qué otras? Sí, ok. Entendido. ¿Qué otras cargas muertas existen? Entonces, muros divisorios, muros sobre vigas, los acabados, o sea, la baldosa y el morterito sobre el que se pega la baldosa. Acabados. Frente a todo acabado se me encuentra el cielo raso, por ejemplo. Entonces, a mí me gusta más, se podría, pero me gusta más ser explícito y poner la parte y decir que ductos es un adicional acabados y que los rasos son tradicionales. Entonces pongamos ductos y cielo raso. Ductos, cielo raso. ¿Qué otra carga muerta existe? El peso del ascensor no. Sí, el ascensor. Entonces, vamos a dividir la carga del ascensor y ahorita explicamos por qué entre una parte de carga muerta y una parte de carga viva. Entonces, lo que corresponde a la carga muerta del ascensor fíjense que aquí yo tengo un vacío, donde van las escalas, aquí yo tengo puesto un vacío. Pero la realidad es que eso no es un vacío, la realidad es que ahí hay escalas. Entonces tengo que poner explícitamente sobre esta viga y sobre esta viga la carga que representen esas escalas. Entonces, lo mismo, las escalas van a tener carga muerta, parte de carga muerta y parte de carga viva. Entonces voy a poner muerta escalas. ¿Qué más me falta? Me falta la muerta del techo, porque yo en el techo, Las escaleras son por arriba o yo aquí en el techo solamente definí esta visita que se llama techo, esa visita que se llama techo, yo la definí de 0.1 milímetros de espesor. O sea, eso en la práctica no va a pesar nada. Y no puse las alfardas, no puse la tablilla, no puse el impermeabilizante, no puse la teja. Entonces yo tengo que entrar explícitamente la carga de ese techo. Entonces va a entrar en carga muerta del techo. ¿Qué otra muerta me falta? Entonces la carga de los tanques de agua, vamos a ponerla toda
como carga, vamos a ponerla toda como carga viva. Pero a pesar de que la pongamos como carga viva, o sea, vamos a ponerla como carga viva, pero la vamos a considerar dentro de la masa simple, para que consideremos los dos escenarios más críticos. Ahorita explicamos bien. Entonces, la carga de tanques por ahora no. ¿Cuál me está faltando? A ver, yo pasteleo por acá. Definir. Está peso propio, acabado, cielorraso, divisorios, ductos, muerta de techo, muros sobre vigas, muerta escaleras, granizo, muerta ascensor. Entonces vamos ahora ya, pues esas son las cargas muertas. Ahora las cargas vivas. Dentro de las cargas vivas, ¿Por qué considero entre las muertas en el programa del ascensor? El granizo, perdón. no, ese no era el listado de las muertas, ese era el listado de todas. Ah, ok. Y dentro de las vivas, que su abreviatura es L, vamos a considerar lo que se llama la del uso. La del uso, la de la zona de los balcones, ahorita miramos por qué. La de las escaleras, vamos a llamarlo L escaleras, El ascensor. el ascensor, la viva de los tanques, que la vamos a considerar como viva. Techo. 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 Profe, las cargas de viento serían vivas también. Las cargas de viento se denominan cargas ambientales. ¿Y serían vivas muertas? Se parecen como a vivas. Entonces, carga de uso, la genérica, carga en la zona de los balcones, carga viva de escaleras, carga viva de ascensor, carga viva de tanques, carga viva de techo. Pero perdón, voy a hacer aquí una claridad. La carga viva del techo, la norma la llama de manera distinta. Viva de techo. Viva de techo por cubierta. Vamos a ponerla más bien viva de cubierta, es como el nombre genérico que le da la norma. Viva de cubierta, esa la norma la denomina LR. Y efectivamente vamos a decir que esa es viva de techo. Entonces, lo primero que hay que hacer es definir esas cargas, ¿cierto? Definir esas cargas. Entonces, ¿yo cómo las defino? Entonces, simplemente por aquí, por el menú definir. Aquí donde dice load patterns, o sea, para meter cargas. Yo ahí defino los tipos de cargas que voy a tener. Entonces, ahí defino peso propio, la defino como un tipo de carga muerta y con un multiplicador de peso propio de 1. ¿Cómo así que multiplicador de peso propio de 1? Precisamente para que cuando yo le pongo este 1 es para que el programa automáticamente evalúe el peso propio de lo dibujado. Entonces el programa, ¿qué es lo que va a hacer? El programa va a calcular el volumen de cada elemento dibujado y lo va a multiplicar por el peso específico del material de ese elemento. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer. Entonces, de esa manera él va a evaluar el peso propio de todo lo que esté dibujado.
Lo que está dibujado es la estructura, o sea, lo que es el concreto, ¿cierto? El concreto de las vigas, el concreto de las columnas, el concreto de la losa, el concreto de los nervios, eso es lo que está dibujado. Entonces, de esa manera, es que va a hablar del peso propio, entonces aquí le tengo que decir que es un tipo de carga muerta y que el multiplicador de peso propio es 1, ¿cierto? Las demás cargas muertas, acá, acabados, brazos, divisorios, ductos, muerta de techo, muros sobre vigas, muerta de escaleras, muerta el ascensor. Esas cargas tienen un multiplicador de peso propio de 0. Y aquí están entradas como supermuertas. Supermuertas significa, es una forma, aquí le puedo definir el tipo de carga, y si yo le digo que el tipo de carga es supermuerta, por defecto va a suponer que es una carga adicional a la del peso propio, y de entrada le pongo aquí un multiplicador de peso propio de 0. Entonces, para eso es que sirve. Supongamos que a mí se me hubiera olvidado alguno, entonces para que ustedes por lo menos sepan cómo se hace. Entonces, por ejemplo, yo voy a diseñarlo acá. Supongamos que hay unos equipos permanentes, descarga muerta de equipos. Entonces, tipo de carga. Si yo le escojo DEA, mire que automáticamente me pone un peso propio de 1. Pero si yo le pongo ese peso propio de 1, vuelvo y repito, él lo que hace es que calcula el peso propio de todo lo que está dibujado. Entonces, no lo puedo hacer porque yo ya tengo una explícita que es el peso propio. Entonces, si lo vuelvo a poner, pues estaría volteando, ¿sí? Entonces, no lo voy a definir como DEA, sino que lo voy a definir como superdEA. SuperdEA, y yo le pongo una carga de 0, un multiplicador de peso propio de 0. ¿Y cómo la adiciono? Entonces la adiciono aquí, la adicional. Si la quiero borrar, entonces borro. Ahí está seleccionada. Voy a borrar cualquiera. Por ejemplo, esta, o borrar esta. Entonces, voy a borrarla y ya. Entonces ahí ya quedaron definidas todas las cargas muertas. Definidas, no están asignadas, sino simplemente definidos los nombres. Y vamos a definir las cargas vivas. Entonces, dentro de las cargas vivas, también están por acá en esta misma ventana. Entonces, miren, hay una que yo llamé viva, pero le podría cambiar el nombre, por ejemplo, la puedo poner uso. O le puedo llamar L uso, viva de uso, descarga viva, y estoy modificando el nombre a este. Viva de uso. ¿Qué otras vivas hay? Nos dijimos que había balcones. Bueno. Entonces, yo dentro del uso puedo tener unas zonas Yo dentro del uso pudiera discriminar unas zonas con una carga y la zona de los balcones les puedo poner otra carga, pero todavía llamándola viva uso. Entonces, si quieren, no nos enredemos simplemente la carga viva de uso, y ahorita vemos cómo, según el sector, puede variar. Entonces, carga viva de uso, carga viva de escaleras, carga viva de tanques, y ya, ¿cierto? Bueno, y la carga viva del techo, voy a poner una carga viva del techo. Voy a poner aquí.
adicional. LR. También la puedo llamar L techo. Voy a ponerle LR. Carga viva de techo. Es un tipo de carga viva, aunque aquí también la norma tiene viva de techo. Multiplicador de peso propio cero y la voy a adicionar. Ya le puedo adicionar a la carga viva de techo. ¿Le faltó alguna? ¿El ascensor estaba? No, falta el ascensor, ¿cierto? Sí, la vida del ascensor no falta. Falta la ayuda del ascensor. Vamos a poner la ayuda del ascensor. Vamos a ponerle L. Ascensor. Este es un tipo de carga viva. Y la adición, ¿cierto? La ayuda del ascensor. Y ya con eso quedamos, ¿cierto? Escaleras, ascensor, tanques, de techo y la de luz. Listo. Entonces ahí ya quedaron definidas los patrones de carga. Ahora ya simplemente es cuestión de empezar a ingresar las cargas. Pero eso pues no lo voy a mostrar, o sea, voy a mostrar de pronto una que otra, pero no voy a poner a asignar en todos los elementos esas cargas. Primero pues porque nos demoramos mucho y segundo pues porque mucha parte de eso ya ustedes ya lo vieron en hormigón, en análisis. Pues bueno, nosotros en el hormigón que uno hacía poner un pórtico y por ejemplo tenía en los diferentes vanos, uno pone la carga así, la otra no, carga así, otra no. A la alternancia de las cargas. Sí, uno también lo hace acá. Sí, estrictamente hay que hacerlo. Hay una forma explícita de decirle al programa que él lo considere internamente. O sea, sin que uno se tenga que poner manualmente a poner en este sí, en el otro no, en este sí, en el otro no. Si no, uno se la pone a todo, pero le dice al programa, considere la alterna. Entonces el programa entiende que en un panel sí lo va a considerar, en el siguiente no. ¿Y el programa mismo considera cuál es más crítico? ¿O uno lo elige? El programa no, entonces uno tiene que hacer, el programa automáticamente le va a dar los resultados más críticos de esa alternancia, los resultados más críticos positivos y negativos. Muy bien, entonces por ejemplo, la carga del peso propio, entonces ya dijimos, hombre, la carga del peso propio, el programa automáticamente. Entonces el programa automáticamente va a calcular el peso propio. ¿Por qué? Porque yo ya le dije que el multiplicador de peso, porque recuerden que yo ya le dije que el peso propio tenía un multiplicador de 1 y ya sabemos que por aquí cuando definimos el material, el concreto de 28, recuerden que ya le habíamos definido que el peso por unidad de volumen era 24 kilonewton por metro cúbico. Entonces ya el programa tiene los elementos suficientes para calcular volumen de lo dibujado y multiplicarlo por el peso específico del concreto, ¿cierto? Entonces listo. Ahora, muros divisorios o particiones. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Vamos a la norma, que ustedes conocen, que vieron en los libros. Entonces aquí nos vamos a ir. Recordemos que las cargas, ¿en qué título están las cargas? B. En el título B están las cargas. Y las cargas muertas están en ¿cuál capítulo de B? ¿En cuál? Ah, no, profe, ya está viendo mucho. Están en el B3 de la NSF10. Yep. Mientras que las cargas vivas están en el B4. ¿Sí?
Entonces vámonos al B3. Pues aquí en el B3, el título B, cargas, ¿cierto? Cargas menos las cifras. El B3, cargas muertas. ¿Cómo arranca el B3? Ahí simplemente un medio repaso de lo que ustedes ya saben. Arranca primero recordando cuáles son las masas y pesos de los materiales. Entonces el acero tiene un peso específico de 7.800, porque es una masa de 7.800 kilos por metro cúbico. Recuerden que en el sistema internacional el kilogramo es una unidad de masa, no es una unidad de peso, es una unidad de masa. Entonces la densidad es del acero 7.800 kilogramos por metro cúbico. Concreto simple 2.300 kilogramos por metro cúbico, concreto reforzado 2.400 kilos por metro cúbico, ¿sí? Y hay otros materiales. El agua es 1.000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Una tonelada por metro cúbico, no sé por qué no está puesta. Agua dulce. Agua dulce y Agua dulce, sí. Agua marina, 1.030, sí. Ahí están otros, compostería. Bueno, cargas muertas mínimas, elementos no estructurales, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales, cielo raso, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales, relleno de pisos, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales pisos, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales horizontales cubiertas, cargas muertas mínimas de elementos no estructurales verticales, recubrimiento de muros, particiones livianas, enchapes, muros, elementos no estructurales verticales, muros, ventanas. Y por acá está una que la podemos utilizar por practicidad. O sea, usted puede hacer el análisis riguroso con todas las anteriores, las tablas anteriores, o puede utilizar esta alternativamente. La norma le dice a uno, valores mínimos alternativos para cargas muertas de elementos no estructurales. En edificaciones con alturas de entrepisos terminados menores a 3 metros, se pueden utilizar los valores mínimos que están acá, de proyección de área en planta, según el tipo de ocupación, en vez de aquellos obtenidos del análisis detallado de las tablas que les acabo de mostrar. Entonces utilicemos esta tabla. Entonces en esta tabla simplemente nos dice, dependiendo del uso de la edificación, le dicen a uno cuántos son las cargas muertas. Dicen valores mínimos alternativos de carga muerta de elementos no estructurales cuando no se efectúe un análisis más detallado. Entonces, recordemos que para nosotros tenemos un uso mixto en la edificación, porque el primer piso se usa ¿para qué? Comercio. Para comercio, para local. Pero las cargas del primer piso no nos interesan porque esas van directamente al terreno, ni siquiera van para la cimentación, esas van sobre el terreno porque esas se apoyan en una plaquita y esa plaquita las distribuye al suelo. Entonces esas cargas de comercio no las tenemos que tener en cuenta. Las que sí tenemos que tener en cuenta son del piso 2, 3, 4, que es de uso residencial, ¿cierto? Entonces para uso residencial nos dan dos alternativas. ¿Usted qué tiene? Tiene fachada y particiones de mampostería o fachada y particiones livianas. Fachada y particiones livianas sería, por ejemplo, que usted haga unas divisiones en drywall, en superboard, o que usted las haga, yo no sé, en durapanel, de pronto en qué categoría estaría. Pero en este caso particular es una construcción convencional con fachada y particiones de mampostería, ¿sí? Entonces nos iríamos por esta línea. Una pregunta, por ejemplo, yo tengo un edificio con uso mixto, yo puedo asumir que todo el edificio lo diseño con el que sea más grande, porque el más grande ocupa el menor. Por ejemplo, el comercio tiene menor que el residencial, 1,5 y 3. Yo puedo diseñarlo todo con 3, ¿no? Esa es una buena pregunta, Digamos que ahí la respuesta es la siguiente.
Si el cliente no tiene muy claro, eso me está pasando con nuestro momento, en este momento estoy diseñando un edificio en el sector del Hueco, de 9 pisos, y el cliente no está, o sea, tiene establecidos, tiene definidos unos usos preliminares según el plano arquitectónico, pero podría cambiar. Entonces él en varios pisos, la mayoría de los pisos es para uso de locales comerciales, y otros son un almacenamiento, como bodegaje. La diferencia pues es poquita la diferencia en carga viva es poquita entre los dos usos, pero el cliente no está muy seguro y dice, hombre, es posible que estas zonas que yo digo que sean locales de pronto se utilizan para almacenamiento, ¿cierto? Entonces, en ese caso, uno sí se va por el lado más conservador, busca cuál de las dos es más crítica, que en este caso es almacenamiento, que le pusimos 6 kN por metro cuadrado en vez de los 5 o un poquito menos que daba para el local. Entonces, si no está muy seguro, uno entonces utiliza lo más conservativo. Pero si se está seguro, uno se hace una discriminación piso a piso, ¿sí? Piso a piso y sector a sector, ¿sí? Y así después el cliente quiere hacer un cambio, pues ahí sí entonces tendrá que entrar a hacer un análisis de vulnerabilidad estructural, patología, ver a ver qué tanta afectación tiene que usted aumente las cargas. Bueno, entonces aquí qué dice, entonces, fachada y particiones de mampostería para uso residencial. Entonces, ¿qué nos dice? El cálculo de fachada y particiones por metro cuadrado de área en planta debe ser por lo menos 3 kN por metro cuadrado. ¿Cierto? Por eso era que yo ahorita les hablaba de los 3 kN por metro cuadrado. Pero resulta que aquí hay un problema, que era el que les decía ahorita. Yo no puedo colocar, si yo coloco una carga genérica por unidad de área de 3 kN por metro cuadrado, entonces hay unas vigas que no pueden quedar subdiseñadas, ¿cierto? Subdiseñadas, que no van a tener en cuenta el peso real de los muros que están encima de ellas. Entonces, lo que yo hago y lo que hacen varios ingenieros es que dividen, así como yo hice. Una parte la meten en kilonewton por metro cuadrado y otra parte la meten en kilonewton por metro lineal sobre las vigas. Después suman y verifican si el total les da por lo menos los 3 que pide la norma. Y si da por lo menos los 3, pues eso está muy bien. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Ahora, también alguien pudiera ser más estricto que yo. Alguien pudiera decir, no, para no tener que hacer mucho recálculo, voy a poner 3 kN por metro cuadrado genérico en planta. Y adicional, en las vigas, sobre todo las de fachada, voy a poner esas cargas de esos muros. Sería un criterio, que me parece que queda pues un poco sobredimensionado. Entonces, de pronto, lo que aquí podemos hacer es que podemos colocar, por ejemplo, coloquemos tentativamente 2 kN por metro cuadrado de área y luego colocamos las expresas en kilonewton por metro lineal sobre las vigas y después nos fijamos si el total de carga dividido sobre el área completa del piso da por lo menos 3 o no. ¿Sí? Entonces hagamos eso. Entonces, entramos aquí al ETAPS, selecciono pues lo mismo que habíamos hecho hace un rato, de seleccionar. Bueno, en vez de seleccionar por coordenada, que lo podría volver a hacer, ¿qué tal si más bien selecciono la plaquita de 5 centímetros? Porque las plaquitas de 5 centímetros son las que están en los entrepisos. Entonces, yo selecciono por propiedad, por tipo de losa, selecciono la losa de 5 centímetros, la seleccioné y me quedaron 33 losas seleccionadas. Entonces, ¿cuáles me quedaron seleccionadas? Yo no puedo ver. Me quedaron seleccionadas
Aquí no me quedo seleccionado nada, ¿cierto? Aquí me quedan seleccionadas todas esas. Miren que ahí dice que hacen como punteaditas los bordes de estas losas, ¿cierto? Me quedan seleccionadas todas estas losas que están en color. ¿Qué color es ese? Las mujeres son mejores que los hombres para eso. A mí me da para decir que eso es un morado. Morado. Pero yo no sé las chicas que dicen. Eso es un color que. Ustedes saben más de eso. Yo no sé. A mí eso es como morado. Pero eso tiene sus variantes. Entonces, bueno, entonces ese morado era la plaqueta de 5 centímetros. Entonces, ahí están las del nivel 285, luego las del nivel 525, las del nivel 865, y están seleccionadas. En el nivel de la cubierta no selecciono nada porque ahí no hay plaquetitas de 5 centímetros. Y entonces a todo eso le asignamos una carga de muros divisorios de 2 kilonewton por metro cuadrado. Le asignar celdas, carga uniforme por divisorios de 2 kilonewton por metro cuadrado en dirección de la gravedad y que reemplaza el cualquier anterior que existía. O sea, si existía otra por puro divisor, la reemplaza. ¿Ok? Entonces mire que allá me quedó. Carga por puro divisor y mire que dice 2. De hecho, si yo le doy un clic derecho a esta losita y me voy a cargas, él me dice, vea, por puro divisorios tengo una carga de 2 kilómetros. ¿Sí? Entonces ahí ya quedó la carga de muros divisorios por metro cuadrado. ¿Listo? Ahora vamos a meter la carga de muros sobre vigas. Entonces, para meter la carga de muros sobre vigas, tendríamos que ir al plano arquitectónico y recordar dónde es que hay, o sea, hacer una superposición y ver dónde casan los muros exactamente sobre las vigas. Con toda seguridad aquí, porque esos son muros medianeros. Y por aquí en algunas partes. En algunas partes, porque estos balcones en algunas partes, pero con toda seguridad aquí y acá. ¿Sí? Vamos a hacer un calculito, por ejemplo, o sea, este modelo ya tiene incorporadas las cargas de los muros. Pero hagamos un chequeo, por ejemplo, este. Aquí en esta viga que es medianera, esa viga tiene, como decíamos ahorita, un muro de 2,40 metros de altura, ¿cierto? Un muro de 2,40 metros de altura. Entonces, ¿cuánto pesa ese muro? Dijimos que ese muro es de 15 centímetros de espesor. Dijimos que pesaba 6 kilonewton por metro. Pero ¿de dónde había sacado yo la cuenta de que la carga por metro cuadrado eran 2,50? Miren por acá. Acá si me devuelvo. Carga muertas mínimas de elementos no estructurales verticales muros. Les dice, mampostería de bloque de arcilla, pañetado, o sea, revocado, en ambas caras. Si el espesor del muro es 150 milímetros, entonces pañetado por ambas caras pesa 2,50 kilonewton por metro cuadrado de superficie vertical. ¿Sí? Entonces por eso ve que yo puse ahí una carga. Como les digo, ustedes no van a tener que hacer esto, porque yo les voy a entregar este modelo de hecho, simplemente pues como para que no recuerden. Entonces aquí, muros sobre vigas, simplemente recordar que se pueden basar, por ejemplo, en la tabla de 3, 4, 2, 4. ¿Sí? Entonces por eso fue que yo saqué los 2,50 de acá. O sea, muro de 150 milímetros de espesor.
O míralo acá, aquí también lo dan kilogramos fuerza. Si uno quiere trabajar en sistema no internacional, sino el sistema de unidades MKS, entonces aquí mire que estos son kilogramos fuerza. Ahora sí no es una unidad de masa, sino de fuerza. Entonces, si el muro es de 15 centímetros de espesor, si está pañetado, o sea, si está revocado por ambas caras, entonces la carga en kilogramos fuerza por metro cuadrado de superficie vertical es 250 kilos fuerza por metro cuadrado. Los 250 kilos fuerza por metro cuadrado por 240 metros de altura son los 600 kilos fuerza por metro cuadrado que decíamos ahorita, o sea, los 6 kilómetros por metro lineal. Entonces, entrémosle acá, vamos a ver yo por casualidad cuánto tenía. ¿Cuánto tenía? Un poquito menos. Ah, ahí está. 6. 6. Listo. Pero supongamos que yo quiero, por ejemplo aquí, voy a añadir, pues asignar, entonces frame loads, una carga distribuida de muros sobre vigas, en dirección de la gravedad, de 6 kilonewton metros. ¿Sí? 6 kilonewton metros en dirección de la gravedad. Con muros sobre vigas. ¿Ok? Ahí queda. 6, 6, 6. ¿Y por qué quedó de 3 ahí en los balcones? Entonces en los balcones hay 3 porque recuerden que esto no es que todo sea balcón seguido, ¿cierto? Sino que hay unas partes donde se hay muro completo y otras partes donde hay balconcito con unos pasamanitos que es más bajito, ¿cierto? Entonces, más o menos sacando como un promedio, por eso se le puso eso. Bueno, entonces, de esa manera se sacan las cargas de muros sobre vigas, ¿cierto? Carga de acabados. Entonces, ¿cómo es la carga de acabados? Nos devolvemos a la tabla anterior, valores mínimos alternativos de carga muerta. Vamos a colocar esto de acá, la tabla. B3431. ¿Cierto? Y entre estas dos, debe verificarse que sean mayores o iguales que 3 kilonewton por metro cuadrado. O que la suma debe verificarse que la suma sea mayor o igual que 3 kilómetros por metro cuadrado. ¿Cierto? Según esta misma tabla. Bueno, carga de acabados. Entonces carga de acabados lo tenemos también acá. Y entonces para uso residencial, entonces por acá. Dice que afinado de piso y cubierta. O sea, los afinados son los acabados. ¿Cierto? Entonces 1,60 kilonewton. 1,60 kilonewton por metro cuadrado. Es lo mismo. Esta habla. Entonces le metemos los 1,60. 1,60 kilonewton por metro cuadrado. Bueno, ¿cómo verificas lo que se dijo, los muros de partición y los de sobrevivo? Entonces usted tendría que... Coger el área. No, yo podría, cuando termine de asignar todas las cargas, podría correr el modelo y decirle al programa que me dé la resultante total de estas cargas y la resultante total de estas cargas. Y después la divido entre las áreas totales de los entrepisos. Y miro si eso me da mayor o igual que 3 kilómetros.
¿Y si me da menor, qué? Utilizo 3. Y si no es menor, entonces, digo, si no es por lo menos 3 kilómetros por metro cuadrado, sino que por ejemplo nada menor, entonces empiezo a aumentar esta de números divisorios hasta que ya se me dé por lo menos 3. O sea, por ejemplo, aumentaría esta de 2 a 2,20 o 2,30, hasta que ya garantice que la suma se me dé por lo menos 3. O sea, me puede dar más de 3, pero no puede darme menos. A menos que uno haga el análisis riguroso, por eso este es un camino alternativo más rápido. Pero por ser más rápido, al mismo tiempo también es un poquito más conservador. Bueno, entonces la carga de acabado es 1,60 kilonewton por metro cuadrado. Entonces, volvemos a nuestro modelo, otra vez volvemos a señalar, entonces, Sí. seleccionar